mundo posmoderno justamente es que como hay tanta diversidad de pensamiento, hay tanta diversidad de ideas, la gente empieza a perder la identidad. Y cuando la gente pierde la identidad, pierde el norte, no sabe exactamente para dónde va, no sabe exactamente qué creer, no sabe exactamente dónde está fundamentada su fe. Así que quise compartir durante este mes una serie de 4 sermones acerca de identificando, afirmando nuestra identidad. En el día de hoy estaremos hablando acerca de los discípulos y la cena del Señor. Los discípulos y la cena del Señor. Es el tercer sermón de la serie afirmando nuestra identidad. El primer sermón fue los discípulos y las escrituras. En ese primer sermón aprendimos que somos una comunidad bibliocéntrica. Cuando hablamos de los discípulos y las escrituras, hablamos de que somos una comunidad bibliocéntrica, entendiendo que las escrituras es nuestro manual de comportamiento, y como manual de comportamiento somos una comunidad bibliocéntrica fundamentados en la revelación, en la inspiración y en la iluminación de las escrituras. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de los discípulos y la centralidad en Cristo, y dijimos que la centralidad en Cristo está fundamentada en 2 pilares fundamentales y un tercer que tenemos hoy presente. En primer lugar, nuestra centralidad en Cristo está fundamentada en la muerte de Jesucristo. Nosotros creemos en que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero no solamente murió, sino que Él resucitó. Fue a la tumba y la tumba no se quedó llena, la tumba está vacía. Así que nuestra centralidad es Cristo, está fundamentada en la muerte, pero también está fundamentada en la resurrección. Y eso de la resurrección quiere decir que Él está ahora con nosotros. Él hizo una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestra centralidad en Cristo no está fundamentada simplemente en una teoría, en una teología. Nuestra centralidad en Cristo está fundamentada en el resucitado, que nos acompaña todos los días para poder vivir esta realidad que a veces no es fácil. Ese resucitado que nos acompaña cuando nos viene la enfermedad, cuando nos viene la escasez, cuando viene la crisis familiar. Ese resucitado que nos acompaña cuando tenemos que tomar decisiones. Ahí es que se vive la centralidad. También aprendimos el domingo pasado que la centralidad en Cristo va más allá de la experiencia cúltica. Y entonces la centralidad en Cristo la vivimos allá, donde hemos proclamado que Cristo es el centro de nuestras vidas. Y entonces, como dice el texto bíblico, Él resucitó para que tuviésemos una vida nueva. Vivamos de manera diferente a como vive el común de la gente. Ahí se vive nuestra centralidad en Cristo. Muy bien, recordemos una frase que hemos venido trabajando en la serie de los 4 sermones. La fe no se transmite genéticamente. La fe no se transmite por los genes. La fe hay que enseñarla. La fe hay que aprenderla. Por eso estamos trabajando esta serie de sermones, para poder afirmar nuestra fe y nuestra identidad. La fe no se transmite genéticamente, la fe se enseña. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En ese orden de idea de que la fe no se transmite genéticamente, sino la fe se enseña. Hay algo que nosotros, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, todos los domingos hacemos. Y es que decimos que la mesa del Señor es central en nuestra experiencia cultica. Y la verdad es que a veces no hemos podido entender claramente qué es eso de que la mesa del Señor es central en nuestra experiencia. Pero hoy quiero ir un poquitico más allá. No solamente la mesa del Señor es central en nuestra experiencia. Después de trabajar el sermón en esta mañana, la mesa del Señor es central en nuestro diario vivir. Cuando yo tengo la oportunidad de renovar mi compromiso, mi pacto con el Señor, cuando percibo de nuevo el amor de su gracia, que aunque yo no lo merezco, Él me permite sentarme a la mesa con Él, me amisto con Él, me reconcilio con Él, yo salgo de estas puertas lleno de gozo, de esperanza, de alegría, para vivir una semana con esperanza, con alegría, con gozo
y con fortaleza. Así que más que un rito, esta mañana vamos a hablar acerca de los discípulos y la mesa, la cena del Señor. El propósito del sermón entonces es mostrar la oportunidad, mostrar la bendición y la bendición de la mesa semanal como comunidad discípulos de Cristo. Mire, yo le quiero decir algo, es una bendición, es un regalo de Dios, es un privilegio que nos podamos sentar. Ojalá y no lo hiciéramos todos los domingos, ojalá y lo pudiéramos hacer todos los días, sentarnos a la mesa con el Señor. Yo creo que una de las cosas que más nos gusta a los hispanos es comer. ¿A cuánto les gusta comer? Levanten la mano los que les gusta comer. Y no hay un momento que podamos disfrutar mejor que de comer. No hay mejor momento que podemos, déjeme decirle, la comida tiene un elemento terapéutico. ¿Usted sabía que la comida tiene un elemento terapéutico? Miren, usted está enojado con alguien, y cuando usted está enojado con alguien, ¿a qué lo invita? A comer. A comer. Usted prepara una cena, prepara un almuercito. Es más, si usted esposa está enojada con el esposo, usted le prepara el plato preferido del esposo. Ay, le va a hacer un sancochito para contentarle el corazón. La comida es terapéutica. La comida es terapéutica. Es más, cuando usted quiere establecer relación con alguien, es más, acuérdense cuando usted era novio, ¿a dónde lo invitaba a él? ¿A dónde le invitaba a ella? A comer, a comer. Cuando quiere establecer relación con alguien, los muchachos invitan a las jovencitas a comer un helado, un mantecado, ¿verdad? Es decir, que estar en torno a la mesa es profundamente terapéutico. Nosotros no podemos desconocer que cada día nosotros ofendemos al Señor. En nuestra naturaleza pecaminosa ofendemos al Señor. Claro que sí. Levante la mano el que en esta semana no ha ofendido al Señor. Todos hemos ofendido al Señor. Y qué privilegio es que aunque nosotros hayamos ofendido al Señor y seamos nosotros los que deberíamos preparar la mesa para contentarlo a Él, Él domingo tras domingo prepara la mesa para recibirnos otra vez y decir: no importa que tú me hayas ofendido, no importa que tú estés lejos de mí, yo te amo, ven a la mesa. Ven a la mesa, ven a la mesa, siéntate conmigo, encuéntrate conmigo. Es por eso que el propósito del sermón es mostrar la oportunidad y bendición de la mesa semanal como comunidad discípulos de Cristo. El pasaje está en 1 Corintios capítulo 11, solamente menciono el versículo 26, aunque más adelante vamos a ver el resto de versículos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bendito el Señor. Cuando estamos hablando de identidad y cuando estamos diciendo que somos una comunidad bibliocéntrica, es decir, que nuestro manual es las Escrituras, y que nuestro parámetro, nuestro paradigma es Jesucristo. Es decir, que lo que diga Jesucristo, lo que enseñe Jesucristo y lo que enseña la palabra es norma para nosotros. Hablando de la mesa del Señor, uno de los elementos que enseñó Jesucristo y que enseña las Escrituras es la centralidad de la mesa, el punto de encuentro con el Señor. Pero quiero tocar el tema de la mesa del Señor porque podríamos hablar muchísimos tópicos. Solamente quiero mencionar 4 elementos que quiero que los coloquemos en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que cuando el domingo vengamos a la mesa del Señor, y cada domingo vengamos a la mesa del Señor, por lo menos recordemos estos 4 elementos. En primer lugar, quiero hablar del establecimiento o la institución de la cena del Señor. Número 2, de la tradición apostólica. Número 3,
Hablaremos del simbolismo. Y número 4, de la celebración y de la aplicabilidad de la mesa del Señor. Número 1, el establecimiento o institución, la tradición apostólica, el simbolismo y la celebración y la aplicabilidad. Vamos a ver rápidamente el primer elemento. Hablando de la cena del Señor, el primer elemento que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes es el establecimiento o institución. Bueno, yo lo primero que quiero decir es lo siguiente. Esto de la mesa del Señor no se lo inventó ninguna denominación. Esto de la mesa del Señor no se lo inventó ninguna religión. Esto de la mesa del Señor no se lo inventó ningún líder religioso. Esto de la mesa del Señor no se lo inventó el pastor. Esto de la mesa del Señor no se lo inventó nadie más que el Señor mismo. Jesucristo mismo. Escuche, Jesucristo, nuestro parámetro, nuestro paradigma, instituyó la mesa del Señor. Dígale a la persona que tiene a su lado, la mesa del Señor la instituyó Cristo mismo. Dígaselo. Ahora, partiendo de ese sentido, de que Cristo instituyó, Cristo fue el que fundó, el que estableció la mesa del Señor. ¿Dónde está eso? En los evangelios hay pasajes paralelos, pero quiero mencionar básicamente el evangelio según San Mateo capítulo 26 y versículos 26 y 27, la primera parte. Dice así: mientras comían, Jesús tomó el pan. ¿Quién tomó el pan? Jesús. Jesús. No fue ninguno de los apóstoles, perdón, de los discípulos. No fue ninguno otro que estaba en la mesa. Jesús. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de que tomó el pan, dice el versículo 27, después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos fragmentos del texto, lo que yo quiero mostrar es que la mesa del Señor fue instituida por Cristo mismo, por nuestro paradigma, por aquel a quien nosotros hemos proclamado el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia. En ese orden de ideas, si Él la instituyó, voy a plantear lo siguiente. Hay una pregunta: si la cena del Señor es de libre ejecución, ¿es opcional o no es opcional? Esa es una pregunta que está en el ambiente. Pues a la luz de lo que la Escritura me está enseñando, voy a empezar diciendo que si la instituyó Cristo, y Cristo es el centro de mi vida, y Cristo es el centro de mi vida, no es opcional. Y usted se ha identificado con Cristo, la mesa del Señor no es opcional. Todo cristiano, todo aquel que está identificado con la persona de Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante, no solamente con la persona de Cristo, sino con la obra de Cristo en la cruz, debe participar de la mesa del Señor.